Bienvenidos a este vídeo enmarcado en la asignatura de Microbiología Clínica. En él vamos a sintetizar un reciente trabajo publicado en Cell, que ilustra una interesante estrategia que pone en marcha el virus de la parálisis del grillo en su hospedador Drosophila melanogaster, dentro de la carrera armamentística que impone el virus para controlar los mecanismos de defensa antiviral de la célula huésped. Antes de entrar en los detalles, debemos presentar a nuestro virus. El virus de la parálisis del grillo pertenece a la familia Dicistroviridae. Se adscribe al grupo 4 de la clasificación de Baltimore, ya que posee un genoma de ARN de cadena sencilla y polaridad positiva, y presenta un amplio rango de insectos hospedadores. A nivel estructural, el virus se compone de una cápsida icosaédrica compuesta por 60 protómeros de 4 proteínas cada uno, con simetría T3. Este virus altera el sistema de ARN de interferencia del hospedador, un mecanismo inmune que inhibe específicamente la expresión de los genes virales. Los ARNs de doble banda exógenos del virus promueven la formación de un complejo entre las proteínas Dicer2 y R2D2, que fragmentan este ARN. Esto induce la asociación de la proteína argonauta 2, entre otras, formando el complejo RISC, que lleva consigo una molécula de ARN guía. Cuando éste se une con su región complementaria en el ARN viral, se induce el silenciamiento génico por la degradación del genoma del virus. Por tanto, la proteína argonauta 2 es una especie de tripulante que se embarca en el complejo RISC y navega por la célula. Precisamente por ello, recibe su nombre en analogía con los héroes mitológicos griegos conocidos como los argonautas, que fueron los tripulantes de la nave Argo que construyó Jasón para emprender la búsqueda del vellocino de oro. Se ha descubierto que la proteína 1A, codificada por el genoma del virus, utiliza un mecanismo dual para combatir la inmunidad antiviral del hospedador mediada por ARN de interferencia. Por un lado, inhibe de forma directa la actividad de argonauta 2 y por otro, promueve su degradación gracias a la E3 ligasa. En un ingenioso acto, los investigadores denominaron talos a un elemento estructural clave en la proteína 1A. Talos fue un gigante de bronce que impidió desembarcar en Creta a los argonautas. De este modo, continúan con aquella analogía mitológica que iniciaron con la proteína argonauta 2. Para poder comprender el funcionamiento de la inhibición de argonauta 2, se buscó caracterizar la estructura y función de la proteína CRPV1A. No tenían estructuras disponibles para otros inhibidores de argonauta 2 y además la proteína CRPV1A no contenía similitud de secuencia significativa con otras proteínas conocidas. Por lo tanto, a través de distintas técnicas de forma computacional, se determinó que esta proteína se encuentra en estado monomérico en mayor cantidad, en forma de dímero en menor cantidad, y que es una proteína dinámica y con regiones flexibles. Los autores cristalizaron la proteína CRPV1A y resolvieron su estructura a una resolución atómica, determinando que consta de una hoja beta paralela flanqueada por 6 hélices alfa y que cuenta con una serie de bucles, un bucle flexible y un bucle rico en cisteínas. Además, cuando llevaron a cabo la cristalización de la proteína, se dieron cuenta de que los monómeros que forman el cristal se superponen 2 a 2, mostrando la presencia de una interfaz principal, interfaz 1, y una segunda interfaz formada por puentes salinos y enlaces de hidrógeno. Estas interfaces serán relevantes a la hora de estudiar la interacción de la proteína con argonauta 2. Una vez resuelta la estructura de la proteína, se llevaron a cabo una serie de experimentos que permitieron determinar las características críticas para la inhibición de argonauta 2. En el primer experimento se observó la eficiencia de inhibición de la actividad luciferasa mediante RNA de interferencia. Para ello, se usaron una serie de vectores que expresaban el gen de luciferasa de luciérnaga, el gen renilla luciferasa para normalizar los resultados, el gen de la proteína CRPV1A wild type o el gen de variantes de esta proteína para observar el efecto de distintas mutaciones. Estos vectores fueron transfectados en células S2 de Drosophila junto con ARN de interferencia frente al gen luciferasa. Finalmente,
se midió el nivel de silenciamiento o false silencing en función de la cantidad de luz emitida. Utilizando la proteína sin mutaciones, se observó que no se daba el silenciamiento de la luciferasa. La proteína CRPV1A wild type bloqueaba la función de Argonauta 2 y el ARN de interferencia. Mutando las distintas regiones de la proteína, se estudió cuáles eran imprescindibles para la función. Se observó que tanto la interfaz 1 y 2 como el loop de cisteínas carecían de algún efecto en la supresión del silenciamiento, puesto que al mutarlas, el funcionamiento se mantenía. Sin embargo, al reemplazar el bucle flexible de 14 residuos por un bucle GS, que contiene residuos de glicina-serina alternantes, no se suprime la interferencia, lo que indica que este bucle flexible contribuye a la inhibición de Argonauta 2. Una vez determinaron que este bucle parecía esencial para la inhibición de la actividad del RNA de interferencia, deciden estudiarlo a fondo, mediante sustituciones con alanina. Se vio que solo la mutación de 2 aminoácidos causaba una inhibición del silenciamiento defectuosa. Estos aminoácidos eran la prolina 106 y la fenilalanina 114. Concluyen, por tanto, que estos aminoácidos son clave para la inhibición de Argonauta 2 y la pérdida del silenciamiento de ARN, con contribuciones menores de un ácido glutámico y una tirosina. Este tipo de elemento inhibidor de Argonauta 2 no se había observado anteriormente y se nombró elemento talos. Posteriormente, para comprobar si CRPV1A actúa uniéndose a Argonauta 2, se realizó la expresión de distintas versiones de esta proteína etiquetada con FLAG, elemento que será detectado por anticuerpos e inmunoprecipitado. Posteriormente, los complejos formados se analizaron mediante inmunoblot. Se observó que CRPV1A interactuaba con Argonauta 2 de manera eficiente, pero las mutaciones en el bucle flexible que contenían el elemento talos anulaban o reducían esta unión. Estos datos indican que el elemento talos, responsable de la inhibición de Argonauta 2, también media la interacción con esta proteína. La importancia del elemento talos queda comprobada al introducir diferentes mutaciones en la secuencia para la proteína 1A del virus. Dos de las mutaciones introducidas fueron en los residuos críticos ya comentados previamente, fenilalanina 114 y prolina 106. Al transfectar células de drosófila, se comprobó que el título viral descendía en los virus mutados con respecto a los virus que poseían el elemento talos sin mutar. Esto concuerda con la hipótesis de que los virus modificados dejaban de ser capaces de evadir el sistema antiviral. Realizaron los mismos experimentos en células cuya expresión de AGO2 había sido reducida. En este caso, al no poseer estas células el mecanismo antiviral, los títulos no variaban de forma significativa, independientemente de que el virus fuera el mutado o el wild type. Por otro lado, talos también tiene su importancia en la patogénesis del virus. Estudios in vivo en drosófila han demostrado que la inyección de un virus wild type en moscas con la actividad AGO2 intacta dan como resultado una curva de supervivencia similar a la obtenida cuando se realiza un knockout para AGO2. En todos los casos las moscas mueren de forma rápida. Esto contrasta con los resultados registrados al inyectar un virus mutado a moscas que también poseían la actividad AGO2 intacta. La potencia del mecanismo de evasión del sistema antiviral se ve reducida y la supervivencia de las moscas prolongada en el tiempo. La proteína 1A, por otro lado, promueve la degradación de AGO2. Mediante el estudio de los interactomas de AGO2 y la proteína 1A, esta última tanto en su forma wild type como mutada en regiones específicas, se determinó que 1A recluta a los componentes de una ubiquitin ligasa, la CUL2E3 ligasa en concreto, gracias a su dominio BiFi-Box, el cual también está presente en la proteína BIF de VIH. La ubiquitinación de AGO2 es el primer paso en el proceso que finaliza con su degradación en el proteasoma. Para comprobar la función de degradación que tiene 1A sobre AGO2, se transfectó la proteína en su versión wild type y mutada en el BiFi-Box en células de drosófila. Los resultados demostraron que la degradación de AGO2
se ve disminuida al estar el elemento BusyBox mutado. Los resultados se asemejan más a lo registrado cuando se transfecta la proteína wild type en condiciones bloqueantes para el proteasoma, lo cual inhibe toda degradación de AGO2, que en condiciones control. Se comprobó además que los elementos talos y BusyBox actúan de manera totalmente independiente. Mutaciones en el BusyBox no afectan al grado de silenciamiento vía ARN de interferencia que lleva a cabo talos. Esto quedó demostrado al observar que la única mutación que afectaba a este grado de silenciamiento era la localizada en el elemento talos, no dando este resultado las mutaciones en el BusyBox. Por otra parte, mutaciones en talos no afectan a la degradación de AGO2 que promueve el dominio BusyBox. Esto queda comprobado puesto que la unión y el ensamblaje de la ligasa sucede independientemente de que talos se encuentre mutado o no. Finalmente, los investigadores midieron la importancia del complejo E3 ligasa en la replicación viral. Para ello, se llevó a cabo una depleción de la subunidad de la ligasa CUL2 y se analizó el efecto de esta depleción en la replicación viral. Se infectaron células de Drosophila sin la subunidad CUL2 y células con la ligasa al completo. Se observó que, a las 14 horas desde la infección, el nivel de replicación viral fue un 50% menor en células deficientes en CUL2 que en células control. Todo ello sugiere que el complejo E3 ligasa es importante para tener una elevada eficiencia de replicación viral. Con esto concluimos el vídeo. Esperamos que os haya resultado interesante.